Recién estábamos conversando con el doctor Deza, que había un trabajo en New England Journal of Medicine publicado este año, que se llama Dígale adiós a las conferencias o a las clases o a las charlas, como quieran ponerle. Se llama Say Goodbye to Lectures, porque desde hace por lo menos, no menos de 15 años, hay una epidemióloga canadiense muy conocida para los terapistas intensivos que se llama Deborah Cook. Es muy conocida porque el que inventó toda esta movida que ya lleva casi 30 años de evidence-based medicine, de medicina basada en la evidencia, se llamaba David Sackett. Y David Sackett tenía una discípula muy inteligente, una mujer, Deborah Cook, también una epidemióloga canadiense, que hace más o menos 15 años se dedicó a ver cuál era la estrategia, hizo muchos trabajos, porque tenían un grupo de investigación en muchas áreas de terapia intensiva y ella era la líder, pero en una de las ramas de sus investigaciones se dedicó a ver cuál era la estrategia docente útil para que la gente aprenda. Y esta de hoy no sirve. Así que se quiere ir, está libre. Esta que voy a utilizar yo hoy no sirve. No sirve porque no servía en ese momento. Imagínense, no servía hace 20 años. Ella había demostrado que lo que más sirve es el aprendizaje al lado de la cama del enfermo, cosa que es verdad, porque la memoria tiene estas cualidades, que uno no solo retiene el conocimiento adquirido, retiene la cara del paciente, retiene el olor del momento. Si yo lo agarro a cualquiera de ustedes y le digo, ¿te acordás dónde pasaste la Navidad pasada? Y se van a acordar el lugar, la mesa, cómo estaba decorada la mesa, los olores de la comida. O sea que la memoria vívida, digamos, modificada en el hipocampo es mucho más poderosa para retener un conocimiento que una persona hablando delante de todos ustedes durante un tiempo prolongado, ¿no? Y entonces investigó todas las alternativas. Esta que vamos a usar hoy no sirve para nada. Se van a quedar con 2 o 3 cosas y después van a tener que ir a su casa a estudiar esto. En los ateneos clínicos, donde se discute un caso clínico, es una estrategia sí muy útil. Las clases interactivas, en donde la persona que está escuchando interactúa con el que está dando la charla, o no, como van a leer en ese trabajo de New England, los grupos que, digamos, uno divide el aula en grupos y, por ejemplo, la estrategia para hoy debería ser, bueno, hoy vamos a tratar el tema estatus epiléptico. ¿Cuántos somos? 15, hacemos 3 grupos de 5, alguien se va a dedicar a la etiología, a la fisiopatología, y el otro grupo se va a dedicar a la epidemiología o el tratamiento, y el otro grupo se va a dedicar a avances en el estatus epiléptico súper refractario, ¿no? Y después de una hora y media, con mi apoyo logístico de dar esta charla desde el año 1985, o sea que ya llevo 32 años hablando de esto, los apoyo en entender algunas cosas que puedan no entender. Y esa es la verdadera estrategia que hoy parece ser que sirve, ¿no es cierto? Así que les recomiendo ese trabajo. Así que normalmente uno que hace, se para y pasa las diapositivas y trata de mostrar los niveles de evidencia y cómo fue evolucionando el conocimiento en este punto. Y bueno, el problema es que nuestro cerebro ha ido mutando en estos años y los textos tienen que ser cortos, los conceptos tienen que ser muy concretos y después cada uno va a sumergirse en el tema que más, en el aspecto que más le interesa. Estamos muy acostumbrados a la cosa rápida, al video rápido, al impacto de algo grabado, ¿no es cierto? Y está mutando nuestro cerebro, ¿no? Y entonces no aguantamos tanto. Yo, digamos, pertenezco a una generación que nos sentábamos, recién estábamos hablando de la Universidad de Harvard. Yo me acuerdo que hace exactamente 20 años, el curso para hacer el board de medicina interna de Harvard eran 13 horas por día. Entonces empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche.
éramos 500, estábamos sentados así. Teníamos un gap para almorzar, todos aguantábamos. Hoy es imposible que 500 personas se queden quietitas así durante 11 horas escuchando. ¿Ah? El cerebro de ustedes ha ido cambiando y el nuestro también está cambiando. Así que lo que les propongo, porque se me ocurre ahora proponerle esto, porque estuvimos hablando de esto recién, es que digamos, vamos a ir hablando de esto. Después hacemos un intervalo, hacemos 30 minutos y hacemos un intervalo, y ustedes vayan interrumpiéndome en algún aspecto que les interese, o en algún aspecto que no entiendan, o en algún aspecto que les parece que no se entiende. Y yo me voy a sentir cómodo, ya no me molesta que me interrumpan, porque antes decía, bueno, no pude dar la charla, me interrumpieron 400 veces, ahora no. Me interrumpan 400 veces, voy a estar muy confortable, y ninguna pregunta me parece sonsa, todas me parecen importantes, ¿ok? Bueno, dale. Bueno, digamos que primero hay que saber qué es una convulsión, y esta es la definición más elemental, que es un cuadro clínico paroxístico de disfunción neurológica con descargas anormales que son siempre excesivas, que son hipersincrónicas de una población neuronal. No tiene que ser todo el cerebro activado, puede ser una población neuronal parietal, frontal, occipital, temporal, que produce cambios en el control motor, en el comportamiento o en la función autonómica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se puede mover tónico-clónicamente, que no se mueve nada, pero que uno se acerca a la cama del paciente y dice, a ver, este paciente tiene un cambio de carácter. Bueno, si es una hemorragia subaracnoidea, alguien dice, debe ser vasoespasmo, pero eventualmente puede ser una actividad eléctrica no convulsiva, por eso dice cambios en el comportamiento, o de la función autonómica, ¿no es cierto? Que el paciente tenga hiperactividad simpática paroxística asociada a la convulsión, o hipotensión arterial severa, o hipertensión arterial severa, o sudoración profusa generalizada, o cualquier cambio de disreflexia autonómica. Y entonces estos son los protagonistas, el espacio intersináptico, en donde ustedes saben que antes uno todo el tiempo decía una neurona, ¿no es cierto?, que termina en un axón y que se conecta con otra terminal dendrítica, pero hoy no es así. Hoy, digamos, el aparato sináptico está constituido por las neuronas y la glía que modula la excitabilidad neuronal, como dice en ese cuadrito, manteniendo el pH extracelular y el transporte de glutamato extracelular. Y después los protagonistas son los receptores GABA, los receptores NMDA para el glutamato, los canales de sodio y de calcio, ya sea presinápticos o postsinápticos, y el canal de cloro, que es sensible a voltaje. Y estos son los protagonistas. Y la glía siempre está modulando. La próxima, una antes creo que hay. Ahí está. Esta es la clave de por qué un paciente sigue convulsivando. Hay una revisión de todo esto en noviembre de este año en Critical Care Clinics, que se llama Status Epileptic, una revisión hecha en noviembre de este año, y se sigue diciendo exactamente lo mismo. La pérdida en la densidad de los receptores GABAérgicos es la causa probable del incremento de la inefectividad de las benzodiazepinas y los barbituratos cuando se trata de controlar las convulsiones con estas drogas, haciendo que el estatus epiléptico o la convulsión sea más prolongada. O sea, una pérdida de densidad de receptores GABAérgicos que vamos a ver por qué ocurre. Vamos, seguimos. ¿Cuál es la fisiopatología de la refractariedad? Porque una convulsión no se resuelve. La refractariedad a los tratamientos habituales entonces se debe a alteraciones de los receptores GABAérgicos, sobre todo los que están ubicados en el hipocampo. Y la perpetuidad en el tiempo obedece a la estimulación sostenida de los receptores del glutamato, los receptores NMDA. Entonces, esto va a explicar por qué algunas tendencias actuales quieren tomar la ketamina y usarla mucho más precozmente que lo que se la usa tradicionalmente en todos los algoritmos, básicamente porque hay una sobreexposición de receptores NMDA. La próxima. Entonces, surge esta teoría actual, sostenida en el tiempo, que es la teoría del trafficking de receptores
sinápticos. ¿Qué es el trafficking de receptores? Cuando se produce la convulsión y se produce una sobreestimulación de los receptores GABAérgicos, muchos de esos receptores pasan al interior de la célula, pasan al retículo endoplásmico, algunos van a los liposomas y se destruyen, y otros se restituyen en el retículo de Golgi y vuelven a la superficie. Pero cuando la convulsión se sostiene en el tiempo, el balance entre los receptores que quedan adentro de la célula es mayor que los receptores NMDA que quedan expuestos en la superficie. Entonces tenemos poco receptor GABAérgico, eso significa que todas las drogas que afectan al receptor GABAérgico, como por ejemplo las benzodiazepinas, van a hacer cada vez menos efecto, o los barbituratos, y serán útiles aquellas drogas que afectan al receptor NMDA porque hay una sobreexposición del receptor NMDA. El receptor GABAérgico con la estimulación sostenida se va dentro de la célula, algunos vuelven y otros se destruyen en el interior de la célula, y lo que queda expuesto son los receptores NMDA. Y esa es la fisiopatología de la perpetuidad de las convulsiones, y ese es el mecanismo por el cual dar un inhibidor del receptor NMDA como la ketamina puede ser útil. ¿Está bien hasta ahí? Vamos, seguimos. Seguimos. Bueno, y entonces ya empezaron a ver, digamos, evidencias anatomopatológicas que en la estimulación sostenida se empiezan a perder, se activan todos los sistemas de caspasa 3 y caspasa 9, y existe apoptosis celular. Y entonces cuando se hacen los cortes del hipocampo, de los layers del hipocampo celular, se ve que después de la estimulación sostenida cada vez hay menos células en el hipocampo. Por eso, cuando hace 30 años, dije, ¿no? 30 años, yo 32 años daba las charlas de esto, yo tenía una diapositiva grande que decía: el estatus epiléptico debe ser controlado en los primeros 30 minutos. Ese es. Entonces yo quería meterle a la gente que antes de los 30 minutos el estatus epiléptico debía ser controlado. Y era un error, porque estas alteraciones celulares que se ven son mucho más precoces. La apoptosis es mucho más precoz. Vamos de vuelta. Y entonces suceden cosas dentro de la célula, donde cuando uno sobreexpresa los receptores de NMDA en la superficie de la neurona y se activan por el glutamato, hay un gran influjo de calcio en el intracelular y hay una gran concentración de calcio dentro de la mitocondria, y ahí se activa el sistema de las caspasas que va a llevar a la célula a la muerte celular, que se correlaciona con la anatomía patológica que vimos antes. Dale. Seguimos. El medio iónico, todo lo que rodea a la sinapsis y a la glía, contribuye a la persistencia en el tiempo porque inhibe la corriente inhibitoria mediada por GABA. Después está el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Las concentraciones de cloro en el espacio de extracelular también producen disregulación de la actividad eléctrica. Y por supuesto, si lo que causa una convulsión es un proceso inflamatorio, por ejemplo una encefalitis, afecta a la barrera hematoencefálica y perpetúa el estatus, y eso justifica el uso de esteroides en este grupo de pacientes. La próxima. Y después está la hipótesis eléctrica, que señala que la falla en la sincronización de la actividad convulsiva impedirá la terminación de las convulsiones. Y esta hipótesis eléctrica, está de vuelta, esta hipótesis eléctrica es la que nos guía para, en esos pacientes que tienen estatus epiléptico que yo denomino súper refractario. Súper refractario. Que uno dice, bueno, ¿lo puedo operar al paciente? No, porque no tiene localización clara en el SPECT para que yo le pida al cirujano que me saque el lóbulo temporal o el lóbulo frontal o el hipocampo derecho o el hipocampo izquierdo. ¿Qué hago? Bueno, trato de generar sincronización de la actividad eléctrica y uso, por ejemplo, la terapéutica electroconvulsiva, que es una estrategia excepcional para el control de un estatus epiléptico que primero fue refractario, después se hizo súper refractario, como vamos a ver más adelante, y en mi opinión esos son los súper refractarios, donde
las medidas que uno utiliza ya son medidas de alto impacto. Vamos. Ahora, cuando un paciente tiene convulsiones, esto es igual en todo el organismo, existen masivos cambios en la expresión genética que pueden contribuir al daño o a la interrupción del proceso. Entonces hay genes que modifican que se producen el precondicionamiento, genes que regulan la injuria y genes mixtos. Tócalo de vuelta y entonces hay expresión de genes de transporte, de genes que activan el metabolismo, que aumentan el ciclo celular o la apoptosis, que aumentan la adhesión celular. Y todos estos fenómenos genéticos son como el precondicionamiento en la isquemia, el precondicionamiento del trauma, el precondicionamiento del obeso a la sepsis porque tiene un proceso inflamatorio crónico que le genera un tenor de citoquinas persistente. Todo el organismo se basa en si el paciente tiene precondicionamientos para esa injuria o no. Y el precondicionamiento para la injuria, la preparación para recibir la injuria y adaptarse a ella, es genética. Dale atención. Entonces, ¿cómo es el daño cerebral inducido por estatus epiléptico? Este es un grafiquito que hice hace algunos años, que resume todo. Hay masiva sobrereactividad del receptor glutaminérgico, no GABAérgico, glutaminérgico. Los receptores esos del MDA. Hay una actividad, no lo toqué todavía, hay una actividad epiléptica continua, hay influjo de calcio dentro de la neurona, como vimos, y eso genera toda esta lista de cosas: la disfunción mitocondrial, el aumento del estrés oxidativo, la liberación de neurotrofinas y neurohormonas, la inflamación. Por eso ustedes van a ver que en el estatus epiléptico ustedes van a ver todo tipo de lesiones en cualquier localización en la resonancia magnética que simulan desde PRES hasta lesiones desmielinizantes y que se resuelven ad integrum una vez pasado un tiempo prudencial después del estatus epiléptico, que puede ser de hasta 3 meses. Hay remodelación dendrítica, hay inmunosupresión, hay actividades señales de muerte celular. Todo esto va a llevar a una cosa ya descrita hace más de 100 años, que es la necrosis del tejido en el sistema nervioso central, la reacción gliótica en algunas zonas, y la reorganización de algunos networks que se interrumpen porque hay necrosis y porque hay gliosis. Y estos elementos producen epileptogénesis, es decir, se convierten en zonas que van a generar nuevos focos de epilepsia, y también hay neurogénesis y angiogénesis. Y esto es más o menos lo que pasa en el cerebro cuando hay una actividad epiléptica continua, o sea, estatus epiléptico. Normalmente, una convulsión, esto es lo que hizo que mi diapositiva de hace 20 años estuviera errada, estaba equivocada. Una convulsión normalmente se resuelve dentro de los primeros 5 minutos. Y ya se vio, tanto en animales de experimentación como en estudios en grandes poblaciones de pacientes epilépticos, que cuando la convulsión dura más de 5 minutos, se va a repetir. Y que si la convulsión dura más de 5 minutos, eso ya es un estatus epiléptico. Y que si además el paciente no recupera la conciencia entre convulsión y convulsión, el estatus epiléptico está confirmado. Entonces, si uno tuviera que decir, si alguien me preguntara, pero entonces, ¿cuál es el centro de la definición de estatus epiléptico? Es un paciente que tiene una convulsión de 5 o más minutos de duración, pero que entre convulsión y convulsión no recupera la conciencia. Stop. Cuando la convulsión dura menos de 5 minutos, se ve que esas convulsiones en general no evolucionan a estatus epiléptico. No evolucionan a estatus epiléptico, y por eso todas las definiciones actuales ponen como límite, ¿se acuerdan? En mi diapositiva, 30 minutos decía. ¿Qué va a hacer? No la tengo, ¿no? Ya la saqué. Las definiciones actuales toman 5 minutos. Y después les voy a mostrar
por qué eso desde el punto de vista biológico es importante. Vamos con la otra. Dale. ¿Qué tenemos nosotros para tratar el estatus epiléptico? Todo malo. Todo lo que tenemos en el cajón es malo. Es mala la difenidantoína, es malo el fenobarbital, es malo el ácido valproico, es malo el midazolam, es malo el propofol, es malo el tiopental. ¿Por qué? Porque no son drogas seguras. Porque la difenidantoína es una droga que yo no la puedo pasar más de 50 miligramos minuto, que me tengo que quedar al lado de la cama del enfermo, que le puede producir hipotensión arterial, que le puede producir arritmias severas, que le puede producir hipotensión, shock y muerte. Es una droga que cuando yo pongo la dosis de carga de difenidantoína, alguien tiene que mirar al paciente. No es que hace la carga y me voy. Porque, digamos, cualquier residente de cualquier hospital de acá debe haber visto alguna catástrofe con esta droga. Mala droga, muy barata y razonablemente efectiva, pero mala. No cumple los criterios de una droga macanuda. Fenobarbital, lo mismo. Muy útil, no tan barata ahora, pero hay que controlarla, porque produce depresión respiratoria, depresión del sensorio, la dosis de carga de 20 miligramos kilo, igual que la difenidantoína, es para mirarlo. Es para mirarlo. Y además, en general, el fenobarbital viene después del fracaso de la difenidantoína. A 20 miligramos kilo de difenidantoína no funcionó, media dosis de carga, 10 miligramos kilo, no funcionó, fenobarbital y el tubo. Y preparar el tubo para ponerle el tubo al paciente. El ácido valproico, bueno, también entre 20 y 30 miligramos kilo más o menos es una dosis aceptable, pero es una droga que después hay que controlarla, que hay que dosarla en la sangre. El dosaje de ácido valproico se puede hacer inmediatamente después de haber pasado el ácido valproico. Levanten la mano, ¿quién puede hacer en el hospital en tiempo real dosaje de ácido valproico después de que terminó la carga? Yo estoy en una institución que se dedica a esto, y yo estoy seguro que si pido el dosaje de ácido valproico cuando terminó la carga, no lo tengo. Lo tengo para mañana. Y depende de la hora a la que pido. Por ahí, si el paciente tiene la suerte de haber convulsionado a las 8 de la mañana, a la tarde la tengo, porque es una institución que se dedica a esto. Pero en la vida real, acá no levanta nadie la mano. Y el midazolam con cuidado. Muy buena droga para el tratamiento inclusive prehospitalario. Se puede dar intramuscular. Es la droga, probablemente la droga más efectiva para el tratamiento hospitalario, pero todos sabemos que produce disminución brusca del sensorio, hipotensión arterial, depresión del centro respiratorio, que hay que mirarlo al paciente. No es que son malas herramientas. Lo mismo el propofol y lo mismo para el tiopental sódico. O sea que tienen toxicidades múltiples, inductores enzimáticos, son inductores de shock. Y cuidado, porque no es que me da problemas en lo agudo. Porque a los 2 días dice, doctor, tiene 320 de transaminasa, de TGO y 450 de TGP y 600 de fosfatasa alcalina, ¿no? Etcétera, etcétera. O está trombocitopénico. No son sencillas. Y hay que dosarlas. Hay que dosarlas. ¿No? Ni hablemos de la administración continua de propofol y de la administración continua del tiopental sódico. Bueno, seguimos. Mala. Muy bien. La probabilidad de retornar a la línea de base después del estatus epiléptico refractario es tan baja como el 21%. ¿Por qué puse eso? Porque esto es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque la lectura es que el 80% de los estatus epilépticos refractarios no vuelven a la línea de base. El 80%. O sea que esto hay que hacerlo bien. O sea, tratar estos pacientes hay que hacerlo bien. O sea, tratar el estatus epiléptico para que no se convierta en un estatus epiléptico refractario hay que hacerlo bien, porque si es refractario el 80% no vuelve a la línea de base. Cuidado con esto. Y la necesidad de rehabilitación para los que sobreviven al post-estatus no refractario es 35%. Y para el post-estatus refractario es del 82%. O sea que el 82% que sobrevive necesita rehabilitación.
Es un tema grave. Sí. Después aparecieron drogas, ya hace muchos años, ya aparecieron drogas nuevas, porque en vez de trabajar sobre los receptores GABAérgicos o los receptores de NMDA, empezaron a trabajar sobre la vesícula sináptica, tratando de inhibir la liberación de neurotransmisores de la vesícula sináptica. Además de, por supuesto, tiene otros efectos como inhibir los canales de calcio y reducción de la liberación de los canales de calcio de los depósitos intraneuronales, con lo cual la toxicidad neuronal por el estatus disminuye. Y básicamente se unen a una proteína de la pared de la vesícula sináptica. Esta es una vesícula sináptica que se llama proteína SB2A, que está en las vesículas presinápticas, y entonces se afecta la transmisión simpática y GABAérgica desde la vesícula sináptica. Una droga que hace esto es el levetiracetam. Una droga bastante segura. Una droga que uno la puede... Esa es una buena herramienta. Esa es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar 2.500 miligramos de dosis de carga en 5 minutos o 4 gramos en 15 minutos, y todos los estudios de seguridad y eficacia de esas administraciones de levetiracetam no muestran ninguna incidencia de shock, de arritmias ni de nada. 2, 3, 4, 5% de hipotensión arterial, pero le estoy dando 2.500 miligramos en 5 minutos. No es una droga de 50 miligramos minuto o de 100 miligramos minuto como el ácido valproico. Y la droga que trabaja sobre la proteína SB2A de la vesícula presináptica es el levetiracetam, que nosotros usamos mucho desde hace mucho tiempo. Cuando no había endovenoso lo usábamos por sonda nasogástrica. La próxima. ¿Por qué son malas herramientas? Porque la difenidantoína en la administración crónica produce trastornos cognitivos y peor evolución neurológica, porque reduce la irritabilidad neuronal y además disminuye la sinaptogénesis. Y esto ya está muy comprobado. Hasta tal punto está comprobado que ya la Neurocritical Care Society sugiere no utilizarla. Se sigue usando, es una droga útil, es una droga barata y es mejor que nada. Pero hay que saber que no es una droga para dejarla. Seguimos. Después, la asociación con trastornos cognitivos y peor evolución está referido también no solo a la difenidantoína, sino a la carbamazepina. Ya en voluntarios sanos existe alteración en los test cognitivos y de comportamiento. Inclusive la difenidantoína se asocia a mayor duración de la amnesia postraumática. O sea que efectivamente ya se sabe hace 30 años que inhibe la sinaptogénesis, pero no había mejores herramientas. Por eso, la primera diapositiva es que son malas herramientas, es así. La próxima. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con drogas como en voluntarios sanos? ¿No? Con los efectos cognitivos desfavorables, tanto de la memoria como en los test cognitivos y neuropsicológicos, ingresan también dos drogas que son el fenobarbital, el ácido valproico, la carbamazepina y la difenidantoína. Las nuevas drogas, como el gabapentil, la lamotrigina, la oxcarbazepina, el topiramato y el levetiracetam, tienen menos efectos adversos. Pero hay una cosa muy interesante, que el levetiracetam no solo es activo para el control de las convulsiones, sino que tiene mucha más adherencia al paciente en la administración prolongada que con el resto de las drogas, porque no tiene efectos colaterales severos. La próxima. Y tiene menos afectación de los test neurocognitivos. Bueno, otros trabajos que muestran ya en un número interesante de pacientes que la difenidantoína produce alteración, peor evolución neurológica a los 14 días y una tendencia no significativa a los 3 meses. ¿Pero qué pasa? Que los primeros 3 meses son las claves de la rehabilitación. Entonces, si es una droga que afecta neurocognitivamente al paciente en los primeros 3 meses, es complicado. La próxima. Este es otro trabajo.
Bueno, este es un metaanálisis que muestra que el mayor efecto detrimental se ve en la hemorragia subaracnoidea difusa con este tipo de drogas, ¿no? No solo cuando uno evalúa el outcome por el GOS, sino la presencia de vasoespasmo sintomático, de infarto cerebral y de elevación de la temperatura al día 8. Y esto nos complica a los terapistas intensivos, porque al día 8, un paciente que ha tenido un estatus epiléptico y persiste con fiebre, es un paciente que dice, a ver, ¿cómo está el señor de la cama X? No, sigue con fiebre. Los hemocultivos, negativos. El urocultivo, negativo. Los catéteres, negativos. Los senos paranasales, negativos. La vesícula, sin cálculo, pequeña. El abdomen, perfecto. ¿Dónde está el foco? En la difenidantoína. Al noveno día, ahí dice el octavo, al noveno día la difenidantoína empieza a provocar fiebre. Y entonces nos complica. Porque fiebre en terapia intensiva en un paciente neurológico es tomografía computada para ver si finalmente no se ve la neumonía aspirativa en la placa de tórax después de haberlo cultivado por todos lados. ¿No es cierto? Y gasto. Repetimos los cultivos, repetimos los hemos, el uro, los dopplers, los senos paranasales. Entonces, pensar en la difenidantoína cuando un paciente tiene fiebre de causa potencialmente no infecciosa entre el día 8 y el día 9 de la administración. La próxima. Y otra cosa importante, sobre todo para la hemorragia subaracnoidea, como la difenidantoína interfiere en el metabolismo en el citocromo P450, favorece el metabolismo de la nimodipina y disminuye su biodisponibilidad. De que la biodisponibilidad de la nimodipina que usamos en los famosos 60 miligramos cada 4 horas de nimodipina, no sabemos cuál es su biodisponibilidad exacta, porque la usamos por vía enteral y depende de distintas situaciones que nos vienen al caso. Encima, si usamos difenidantoína, sabemos que estamos alterando la biodisponibilidad de la nimodipina. Este no es un dato menor. Bayer no recomienda la coadministración con drogas inductoras de nimodipina. Pero se nos escapa esto, ¿no? ¿Tiene nimodipina la hemorragia subaracnoidea? Sí. ¿Está con anticonvulsivantes? ¿Y qué anticonvulsivantes tiene? Difenidantoína. Bueno, sigamos. Paremos porque la nimodipina, la biodisponibilidad de la nimodipina está disminuida por la difenidantoína. La próxima. Acá se ve en este trabajo cómo la incidencia de fiebre en los primeros días de la difenidantoína no aparece, pero a partir del día 8 empieza a aumentar la incidencia de fiebre tras la administración de difenidantoína. El levetiracetam no se asoció a peor evolución en este trabajo comparativo entre el levetiracetam y difenidantoína en los pacientes con hemorragia intracerebral, que por otra parte es una entidad que eventualmente puede provocar la sangre intraparenquimatosa, puede ser una de las causas de fiebre de causa no infecciosa en estos pacientes. La próxima. Bueno, levetiracetam versus difenidantoína en terapia intensiva favorece al levetiracetam como alternativa también para la profilaxis de las convulsiones y tiene un nivel de evidencia que va creciendo con el correr del tiempo. La próxima. Bueno, van a encontrar muchos algoritmos de cómo tratar el estatus epiléptico, pero más o menos todos coinciden que en el tratamiento pre-hospitalario uno puede usar diazepam, o no vamos a entrar en las dosis, puede usar diazepam rectal o gel, o intramuscular también, puede usar lorazepam, o puede usar midazolam, que no está en este esquema intramuscular que parece ser muy útil. Entonces, midazolam, lorazepam y diazepam podría ser utilizado antes de que el paciente ingrese al emergency room. Y sí, por supuesto, las drogas iniciales son la fenitoína, fosfenitoína no existe en Argentina. La única ventaja es que se puede dar 150 miligramos minuto y no 50 miligramos minuto con la fenitoína. O el ácido valproico. Y si el paciente se comporta como un estatus epiléptico refractario, ya entran los anestésicos, propofol, midazolam o tiopental sódico
eventualmente, si persiste, ya vamos a ver la utilización de ketamina. Todos estos pacientes van con electroencefalograma continuo. ¿Por qué? Porque no hay ningún cardiólogo del mundo, siempre digo lo mismo yo, pero no hay ningún cardiólogo del mundo que trate una arritmia cardíaca internada sin el monitor. Toma el pulso y dice está fibrilado. Bueno, fantástico. A ver, trae amiodarona. Que pone amiodarona y dice, a ver, vamos a esperar. A ver si se... Ahí está. Hizo efecto. No hay. El monitor. ¿Qué arritmia y cómo tratarla? ¿Con qué tratarla? ¿Y cuál es el efecto del tratamiento? Y esto es lo mismo. Es una arritmia, solo que en el cerebro. La tengo que ver, la tengo que mirar. Hace poquito, hace poquito, nos derivaron un paciente de un sanatorio de la capital federal. Yo no sé si hay alguno de los que rotó con nosotros en Fleming. Nos derivaron para monitoreo electroencefalográfico continuo, ¿no? Y lo único que no pudimos demostrar con el monitoreo electroencefalográfico continuo es que el paciente tuviera convulsiones. Tenía una encefalitis de Hashimoto. Pero habían hecho diagnóstico de convulsiones porque habían visto unas ondas en el electroencefalograma, en la corteza, en las derivaciones frontales, que les parecían actividad eléctrica no convulsiva. Y lo que eran ondas trifásicas. O sea que el monitoreo segmentario electroencefalográfico, no digo que no sea útil, hay que saberlo ver muy bien, pero da muchísimo más información el monitoreo continuo. Porque además el objetivo del tratamiento es la supresión de la actividad epiléptica. Está muy discutido si uno usa paroxismo supresión y con eso es suficiente. Los últimos trabajos, inclusive uno publicado este año en Intensive Care Medicine, dice que uno debe buscar la supresión total de la actividad eléctrica, no el burst suppression, ¿no? El paroxismo supresión. Así que es una arritmia y para tratarla tengo que verla y para conocer la efectividad del tratamiento tengo que ver que sea efectivo. Bueno, hay muchos algoritmos. Este es un algoritmo que hicimos hace 7 años, que es un algoritmo que sigue estando activo, porque se usa el diazolamo diazepam en la etapa prehospitalaria, y lorazepam o diazepam cuando llega a la guardia, por supuesto, después de hacer el ABC básico, del control de los signos vitales, de la glucosa, eventualmente si uno desconoce la causa por la cual el paciente está en coma, utilizar dextrosa hipertónica y tiamina y dextrosa hipertónica. Uno hace la dosis de carga de difenidantoína o eventualmente ácido valproico y si no responde uno puede utilizar fenobarbital, pero si el paciente está en terapia intensiva va directamente a cualquiera de estas 3 opciones que en general uno inicia con midazolam o propofol según preferencia y deja el tiopental para un tercer momento. Muy bien, la próxima. En esta revisión de Lancet Neurology, ¿llevamos media hora ya para descansar? No. Sí. En esta revisión de Lancet Neurology de hace 2 años se repasan las causas del estatus epiléptico. Fíjense que el accidente cerebrovascular, tanto en el paciente ambulatorio como en el paciente internado, sigue siendo una de las causas más frecuentes de estatus epiléptico. Después le siguen las anormalidades metabólicas, que no, ya conocen cuáles son, la hiponatremia, la hipanatremia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, etc. La hipoxia, la infección sistémica, la encefalopatía anóxica, el trauma, el abuso de drogas, las infecciones del sistema nervioso central y la hemorragia del sistema nervioso central. Y por supuesto, la baja concentración de drogas antiepilépticas en epilépticos previos, la presencia de un tumor, el sobreuso de alcohol o algunos pacientes tienen un estatus epiléptico de causa idiopática que realmente más o menos los estatus epilépticos de causa idiopática, los que son de novo, es decir, el paciente que debuta su enfermedad con un estatus epiléptico, están entre el 22 y el 35%, el 22 al 37%,
y la mayor parte de esos pacientes tienen encefalitis autoinmunes o encefalitis paraneoplásicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno tiene un estatus epiléptico de causa no clara, tiene que pensar desde el principio que el paciente, sobre todo son pacientes jóvenes, tiene una encefalitis o autoinmune o paraneoplásica, porque el tratamiento es absolutamente diferente. Vamos con el siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos que la diapositiva esa que yo tenía de los 30 minutos era una barbaridad a la luz actual, como tantas barbaridades que hemos dicho antes y ahora nos corregimos? ¿Por qué? Porque ya en los primeros milisegundos a segundos hay fosforilación proteica, hay cierre y apertura de distintos canales iónicos, hay liberación de neurotransmisores, y entre segundos y minutos ya está el fenómeno de trafficking del receptor. Segundos a minutos, ¿se acuerdan del trafficking que se metían los receptores GABA adentro? Hay disminución de la inhibición GABA, aumento de la excitación por el NMDA, aumento de los receptores AMPA, y entre minutos y horas hay expresión de neuropéptidos con incremento de sustancias excitatorias como la sustancia P, etcétera, etcétera. Y en días o semanas ya hay cambios genéticos y epigenéticos, expresión de genes de injuria, metilación del DNA y regulación de la injuria por microRNA. O sea que ya en los primeros segundos a minutos, por eso el punto de corte son los 5 minutos. Hace poquito tenemos ahora un estatus epiléptico de una mujer que estuvo por lo menos 2 horas convulsivando en la casa, sin asistencia, y tiene infartos cerebelosos, infartos bifrontales. El daño asociado al estatus epiléptico que no se trata en la unidad de tiempo correcta, yo diría que en la unidad de tiempo correcta un límite hoy podrían ser los primeros 15 a 20 minutos, la capacidad de recuperación de ese paciente de volver a su línea de base es muy grande. La próxima. Bueno, y esto es interesante porque estos son una serie de trabajos que muestran cuál es la prevalencia de convulsiones o estatus epiléptico en distintas unidades de terapia intensiva. Fíjense que en esta unidad de terapia intensiva mixta, los pacientes comatosos tenían 8% de estatus epiléptico no convulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene un paciente en terapia intensiva que tiene coma de causa no aclarada, tiene que pensar rápidamente que tenga un estatus epiléptico no convulsivo. Y si el paciente a las 2 de la tarde está en coma, pero cuando lo van a ver de vuelta resulta que el paciente está despierto y hablando, ese paciente tuvo un episodio de ruptura de contacto y de estatus epiléptico no convulsivo. La incidencia de estatus epiléptico no convulsivo es muy alta en distintas unidades de terapia intensiva. 92%, 67%. O sea que hay que pensar en estatus epiléptico no convulsivo. El objetivo de hacerle electroencefalograma continuo a un paciente es que cuando objetivo que el paciente no tiene actividad motora, porque inició el estatus epiléptico con un estatus epiléptico generalizado, tónico, clónico, tónico, clónico, tónico, o lo que sea, y paró la actividad motora. Yo tengo que saber si esa interrupción de la actividad motora correlaciona con un electroencefalograma donde no tiene actividad eléctrica. Porque el paciente puede parar la actividad motora y seguir con estatus epiléptico no convulsivo. Y ese es el objetivo también electroencefalográfico. Saber que hubo supresión eléctrica que coincide con la disminución o la desaparición de la actividad motora, porque muchos pacientes paran la actividad motora y siguen con actividad eléctrica no convulsiva. La próxima. Las lesiones en cualquier lado. Corteza occipital, cerebelo, en cualquier lado. Hipocampo, en cualquier lado. La próxima. Este es otro esquema en donde fíjense que ya entre los 10 minutos, en los primeros 10 minutos, uno puede pensar en dar o fenitoína o fosfenitoína, o valproico, o fenobarbital, o levetiracetam. O levetiracetam. Fíjense que uno puede llegar a 60 miligramos kilo, ¿no? Que son 4.000 miligramos casi. Para un señor de 70 kilos, son 4.200 miligramos, ¿no? Y es seguro. Lo que no es seguro cuando nos equivocamos en la dosis de difenitoína,
porque no le damos 20 miligramos kilo al que pesa 70 kilos, o sea, no le damos 1400 miligramos, o porque le damos de más, o porque le damos de menos porque tenemos miedo. Decimos, dale 1000 miligramos. No, la dosis es 20 miligramos kilo, no, pero dale 1000 miligramos por si acaso. No. La próxima. Es tan así esto, la próxima. Pásala esa. No, vas para el otro lado. Sí. La próxima. Sí. Es tan así esto. La próxima. Es tan así esto que en las recomendaciones actuales de tratamiento del estatus epiléptico hay una aclaración especial de que la dosis esta empírica de 1 gramo para todos los pacientes de disfenía antoína debe ser borrada de la faz de la Tierra. Como que la dosis es 20 miligramos por litro. Pesa 90 serán 1800, pesa 50 serán 1000, pesa 40 serán 800. Y eso tiene una explicación que si quieren después la charlamos, de por qué 20, y no 15, y no 12, y no 30. Estos son los niveles de evidencia para la terapéutica emergente inicial, donde yo señalé el levetiracetam que todavía tiene un nivel clase 2B, nivel de evidencia 5. Todavía no hay tantos trabajos. La próxima, o para el tratamiento urgente, el mismo nivel de evidencia, y por supuesto las drogas de elección siguen siendo valproato, fenitoína, etc. La próxima. Y en el tratamiento refractario también figura, como vamos a ver más adelante, el levetiracetam, y se le agregan 2 drogas, que una no hay por vía endovenosa en Argentina, que es el topiravato, y tampoco hay por vía endovenosa la cosamida, pero sí la estamos usando por sonda nasográfica. Es una droga que vamos a ver más adelante, es muy útil a la cosamida. Es un bloqueante de los canales de sodio, y hay que tener solamente la precaución de que el paciente no tenga bradicardia, que no tenga arritmia, que no prolongue excesivamente el PR, como cualquier bloqueante de sodio. Pero es una droga muy útil y muy segura. La próxima. Ahora, cuando uno revisa todas las drogas de diazepam, lorazepam, midazolam, fosfenitoína, la cosamida, etcétera, tocarlo de vuelta, se va a dar cuenta que la que menos efectos adversos serios tiene es el levetiracetam. Entonces, esa es una buena herramienta, ¿no? Por eso lo usamos tanto. Cuando dice, ¿por qué usan tanto levetiracetam si la fenitoína es más barata? Porque es una mala herramienta. Ya tenemos problemas con el paciente, no queremos nosotros agregarle más enfermedades, aunque no siempre nos sale. La próxima. Y en esta revisión de Neurocritical Care figuran todas las cosas que ya hablamos de cómo son las definiciones actuales, de los 5 minutos famosos, y que la mayor parte de las convulsiones que terminan antes de los 3 minutos no evolucionan a estatus epiléptico. La próxima. Ahora, esto es especialmente interesante. El nivel de conciencia de un paciente que convulsivó debe mejorar dentro de los primeros 20 minutos de la cesación de la convulsión. Ahora, si el estatus mental permanece anormal entre 30 y 60 minutos después de cesar la convulsión, el estatus epiléptico no convulsivo debe ser considerado y el electroencefalograma es urgente. Es urgente. El paciente no se despierta dentro de los primeros 20 minutos y no se despierta dentro de los primeros 30, 60 minutos y entonces hay que descartar que no esté en estatus epiléptico no convulsivo. Levante la mano, ¿cuántos tienen el electroencefalograma continuo en el hospital donde están? Levante la mano. Ninguno, estamos hablando. Estamos, ¿no? Estamos desastrosos, ¿no? Es como decir, bueno, ¿tenés unidad coronaria? Sí. ¿Monitores? No. Tengo una pregunta, Néstor. ¿Hay trabajos que se han comparado unidades con y sin electroencefalograma continuo? No, ni va a haber. ¿Por qué No, el no, sistema de comprar? No, yo creo que, ¿sabés lo que pasa? El electroencefalograma no es una cosa que salga más cara que un respirador. No, Al contrario. más barato. Más barato. Sin duda. El electroencefalograma no es una cosa que salga más caro que usar plasmaféresis y gamma-globulina en un paciente con Guillain-Barré o con crisis miasténica. El electroencefalograma, los terapistas no insisten en tenerlo y los jefes de terapia no insisten en tenerlo porque no saben leerlo. Entonces, ¿para qué diablo van a tener un aparato que no saben para qué sirve? Este es el punto. Este es el punto. Levante la mano quien sabe leer un electroencefalograma de acá. Nadie.
Claro. A veces es así. Entonces vos decís, che, necesitamos un electroencefalograma. Ahora, Podemos aprender, no es tan difícil. no es mucho más sencillo que el electrocardiograma, ese es el punto. Lo grave es que es mucho más difícil leer muy bien un electrocardiograma que un electroencefalograma. Realmente son 5 o 6 patrones. Ahora, si tiene un extreme delta brush, tenés que llamar al neurólogo, porque vos decís, uy, esto me parece que es un extreme delta brush, pero que venga alguien que sepa, por favor. Esto es lo mismo, a ver, esto es lo mismo que cuando no existía la ecografía bedside en terapia intensiva. O sea, dependíamos todo el tiempo del ecografista. Y es como decís vos, no debe ser tan fácil, tenemos que aprender. Y se aprendió. Sí. Y se aprendió a hacer la ecografía, y hoy, si vos sospechás una colicitis aguda, decís, dame el ecógrafo. Sí, tiene, che, llama al cirujano, ¿no? O, che, me parece que tiene una motora. Pones, uy, sí, no tiene, digamos, la imagen del, ¿cómo se llama? De la orilla de playa, traducido al español, o cualquier cosa, ¿no es cierto? O le pones acá y decís, no, mirá, tiene una vena cava de 10. Me parece que está hipovolémico, en ausencia de otras causas que lo produce, y tardás un segundo y decís, pero tantos años sin usarlo esto. Y esto es lo mismo. Es mucho más difícil hacer una buena ecografía en terapia intensiva en un tipo que no lo podés poner en el cúbito lateral izquierdo para verle bien el corazón, que no lo podés mover, que todas las ecografías son así, tic, 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 tic. Que para tener un buen 4 cámaras tenés que hacer malabares, ¿no? Y a veces hasta medir una cava es un malabar. Tenés que transpostar, probás acá, no podés. Así que, por eso no hay electroencefalógrafos en las terapias intensivas. Ahora, también es cierto que hay aparatos en el mundo que te registran en el electroencefalograma continuo y cuando hay actividad eléctrica normal, te suena la alarma. Entonces, bueno, a ver, sonó la alarma de actividad electroencefalográfica normal. Te vas entrenando, mirás la onda, te vas entrenando. Lo mismo que la onda de presión intracraniana. Al principio que era para los neurocirujanos, pero después, pero esto es P1, P2, P3, pero qué fácil que es esto, bendito sea. Lo mismo que la presión tisular de oxígeno. Era facilísimo. El índice vía espectral. Y todas esas cosas las usamos. Pero básicamente los jefes de terapia no quieren tener un aparato que no saben usar, que no saben leer, que dependen del otro. Y que por ahí del otro dependés a las 3 de la mañana. ¿No? Es un problema. Bueno, dale. Es interesante que los pacientes con estatus epiléptico no convulsivo no siempre están en coma. A veces están despiertos, pero tienen, como decíamos antes, un cambio en el comportamiento, un twitching facial, un parpadeo anormal, un déficit neurológico leve que va y que viene, una paresia braquial que va y que viene. A veces tienen cosas muy, muy sutiles, pero la única manera de diagnosticarlo es con el electroencefalograma. Seguimos. Bueno, esto es importante porque un poco hay consenso en esto. Cuando el paciente está comatoso, el electroencefalograma debe durar continuo, debe de durar 48 horas, porque uno dice, ¿cuánto se lo dejo puesto? Y en el estatus epiléptico se lo dejo puesto hasta que tiene la supresión de las ondas. Ahora, si el paciente no está comatoso, puede requerir solamente 24 horas para el diagnóstico. Y el monitoreo es prolongado cuando uno no tiene certeza de que el paciente haya suprimido por 24 o 48 horas la actividad eléctrica convulsiva, no convulsiva o convulsiva. La próxima. Esto es lo mismo que en cardiología. Paciente que entra con fibrilación auricular agudo, que uno usa cualquiera de las drogas inútiles, mejor dicho, para el tratamiento de la fibrilación auricular aguda, porque la verdad que son bastante inútiles. Y le dice, bueno, se resolvió la fibrilación auricular, ¿qué hacemos sin usar? Apagar el monitor. No, pero un poquitito, ¿no? Apagar el monitor que ya no tiene arritmia, ¿no? ¿Qué cardiólogo hace eso, no? Dejar el monitor. Quiero ver la tendencia, quiero ver si tiene salvas de fibrilación auricular, quiero ver si tiene alguna otra arritmia, quiero ver si entra, sale, quiero ver si se bloquea con la droga que le di. Esto es lo mismo.
próxima. Bueno, la próxima. Fíjense que esta leyenda urbana de 1 gramo de fenitoína para todo el mundo es incorrecta y debe ser discontinuada. Esto es muy de los neurocirujanos, que entran en quirófano y dicen, ¿anticonvulsivante le hiciste? Sí. No lo hice. Hace 1 gramo de fenitoína. Un momento, ¿cómo 1 gramo? ¿Y los kilos del señor? Si el señor pesa 90 o pesa 50, ¿no? Por eso, fíjense que hasta los americanos ponen la carga de fenitoína debe ser dada sobre la base, realizada sobre la base de una dosis de carga de 1 gramo, es para todos, es incorrecta y debe ser discontinuada. Y la carga de fenitoína no debe ser ajustada por deterioro de la función renal o por deterioro de la función hepática. A propósito, el único resguardo que hay que tener con el levetiracetam, que yo dije que es una droga genial para nosotros y para los pacientes especialmente, es el clearance de creatinina. Cuando el clearance de creatinina es menos de 50 mililitros minutos, hay que ajustar la dosis. Y por supuesto también los pacientes en diálisis. La próxima. Sí. La dosis de mantenimiento, o sea, 100 miligramos cada 8 horas también. ¿De cuál? ¿De fenitoína? Sí, la dosis de mantenimiento elemental son 100 miligramos cada 8 horas. Pero vos necesitas el dosaje de fenitoína. Y necesitas modificar el dosaje por albúmina. Tenés que hacer el cálculo de fenitoína modificado por la albúmina del paciente. O sea, vos ponés 100 miligramos cada 8 horas. Vos decís, doctor, escúcheme una cosa. Me parece que lo está haciendo complicada. Si yo le pongo 100 miligramos cada 8 horas y el paciente lo convulsiva, ¿para qué quiero el dosaje? Si no lo tengo el dosaje, no me lo pueden hacer el dosaje. ¿Cierto? Es que vos con 100 miligramos cada 8 horas podés estar en rango subterapéutico y el paciente pasado mañana convulsiva de vuelta o entra en estatus epiléptico de vuelta, o con 100 miligramos cada 8 horas, si el paciente está muy hipoalbuminémico, podés estar en rango supraterapéutico, podés estar en rango tóxico, por eso necesitas el dosaje. Entonces yo le pongo 100 miligramos cada 8 horas, la dosis es correcta, esa dosis es correcta, pero la tengo que dosar para hacer las cosas bien. Esa dosis es correcta. Seguimos. Bueno, lo que le decía antes, que el valproico se puede medir inmediatamente después de la dosis de carga y la fenitoína hay que esperar 2 horas después de la infusión para medir las concentraciones plasmáticas, por su vinculación a las proteínas plasmáticas. La próxima. Y lo que le decía antes del levetiracetam, 2.5 gramos en 5 minutos o 1 a 4 gramos en 15 minutos. Es muy segura. O sea que la enfermera se puede equivocar tranquila en la concentración de la droga, que al paciente no le pasa nada. Y eso está demostrado en muchos estudios de seguridad y eficacia en pacientes sanos y en pacientes con epilepsia. La próxima. Sí, todo este es otro algoritmo. Esto es una cosa muy elemental pero importante, ¿no es cierto? Así uno le ponga midazolam o propofol o tiopental al paciente, las drogas antiepilépticas de segunda línea tienen que seguir dándose. Este es el punto. ¿Con qué medicación está? No, tuvimos que ponerle propofol. Le hicimos la dosis de carga de fenitoína y siguió convulsivando, le tuvimos que poner midazolam. La fenitoína hay que seguirse dando, porque cuando uno suspende midazolam, tiene que tener concentraciones terapéuticas de los anticonvulsivantes. ¿Qué tomaba o que le pusimos? ¿Se entiende eso? Por eso este cartel. Una droga antiepiléptica de segunda línea debe ser continuada mientras el tratamiento con drogas intravenosas continuas es iniciado. Por eso este trabajo de Critical Care Clinics es muy interesante porque dice cosas que dice obvio, que uno dice obvio. A ver, mostrame las indicaciones. ¿Con qué está tratada la convulsión? ¿No? ¿Con midazolam o con teo continuo? Perfecto. ¿Y después qué hacemos? Después hay que empezar de vuelta. Pénsenle a bajar el midazolam a ver si se despierta. Se despierta. Falta y convulsiva de vuelta. Ponerle midazolam de vuelta. ¿Qué anticonvulsivantes tiene? No. Eso me hace acordar a la crisis hipertensiva. Va todo de vuelta. ¿Entienden esto? Sí. Es una estupidez, pero nos pasa todos los días. No, te digo que eso mismo hace con la crisis hipertensiva, el uso del nitroprusiato, que no le ponen después medicación de base. Claro, pero si vos le cerrás el nitroprusiato y decís, bueno, ya está cerrado el nitroprusiato, bueno, ponele 160 miligramos de valsartán. Ahora,
Entre el nitroprusiato y el losartán se me tenés que abrir de vuelta el nitroprusiato. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, la próxima. Pero lo digo porque esto es lo que hacemos. La próxima, sí, la próxima. Esto es importante para los que ven trasplantes. El levetiracetam es la droga de elección. El tratamiento de las convulsiones primarias generalizadas en pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque interacciona poco con las drogas que los pacientes trasplantados reciben en la inmunosupresión. La próxima. Estas son las revisiones Cochrane. La próxima. Donde revisa en la Cochrane Library las estrategias por vía intravenosa para tratar inicialmente las convulsiones. Y entonces el lorazepam es mejor que el diazepam intravenoso. Y en el manejo prehospitalario, como dijimos, el midazolam intramuscular parece ser más efectivo. O sea que esto está corroborado por el análisis de la base Cochrane. La próxima. Ya lo habíamos visto. La próxima. Bueno, vamos a hacer un espacio acá porque vamos a meternos en los algoritmos del manejo del estatus epiléptico refractario. Hacemos un espacio acá, son las 7, y después seguimos. ¿Alguna pregunta? De vuelta las benzodiazepinas, la fenitoína, y fíjense que ya en este esquema que tiene 6 años, esta diapositiva tiene 6 años de Lancet, ponen que drogas antiepilépticas de primera línea está la fenitoína, el valproico y el levetiracetam. Ahora, si el estatus epiléptico se perpetúa en el tiempo y es un estatus epiléptico generalizado, uno pasa a midazolam o propofol. Pero si es una forma compleja o un estatus bioclónico, uno puede echar mano al levetiracetam, al valproato, a la lacosamida, etc. En este esquema, Daniel Lowenstein propone que después de que el midazolam o el propofol fracasan, uno recurra al tiopental sódico, que más o menos es lo que hacemos en la práctica diaria. Y si el tiopental sódico fracasa porque se trata de un estatus epiléptico súper refractario, bueno, vienen otras estrategias que vamos a repasar ahora. Dale. En el año 2011, este grupo, Sherborne, son británicos, y Mónica Farlisi, que es italiana, publicaron las definiciones de lo que es el estatus epiléptico ya no refractario, sino super refractario. La próxima. Y es esto. Es un estatus epiléptico que continúa o recurre a las 24 horas o más después del comienzo de la terapéutica. Uno le pone propofol, o midazolam, o tiopental sódico, empieza a bajar la concentración de la droga y electroencefalográficamente el estatus epiléptico recurre, incluyendo los casos que recurren en la reducción o retiro de la anestesia. O sea, es un paciente que tiene estatus epiléptico más allá de las 24 horas del comienzo de la terapéutica anestésica, uno le pone lo que le ponga, sigue convulsionando, o que recurre cuando se la trata de sacar o cuando se la disminuye. La próxima. Y entonces, bueno, ellos distinguen lo que es un estatus epiléptico temprano, fíjense el límite dentro de los primeros 30 minutos, lo que es el estatus epiléptico establecido, que es entre los 30 minutos y las 2 horas, y aquel estatus epiléptico que dura más de 120 minutos, que lo llaman estatus epiléptico refractario, y aquel que dura más de 24 horas, que es el super refractario. Que de vuelta, el paciente le ponga lo que le ponga, sigue convulsivando, o eventualmente cuando le bajo las drogas o le retiro las drogas para evaluar su actividad eléctrica, recurre en la actividad eléctrica. La próxima. Y cuidado con esto, porque este algoritmo tiene mucho valor, como le decía, charlábamos recién, en los pacientes jóvenes. Entonces, cuando esas drogas han fracasado, uno puede echar mano a los inhibidores del receptor NMDA, como la ketamina. Pero uno siempre se tiene que plantear si la causa está no identificada o si la causa está identificada y se puede tratar la causa básicamente. Si son chicos o adultos, se puede dar inicialmente magnesio, porque el magnesio tiene una actividad inhibidora de los receptores NMDA.
El sulfato de magnesio inhibe los receptores NMDA, eso es bien conocido. Y en los chicos hay cierta respuesta también a la piridoxina, hay muchos trabajos de piridoxina en los chicos, pero ustedes son adultólogos. Hay que considerar cuando la causa no está aclarada, y en general estos son pacientes jóvenes, aunque en este mes tuvimos 3 encefalitis autoinmunes, de las cuales una no sabemos la causa y las otras 2 eran paraneoplásicas. Hay que considerar la utilización de bonos de metilprednisolona, de esteroides, o hacerle gamma globulina intravenosa, o si se dispone de plasmaféresis. En general, la desesperación es tan grande que uno le hace los bonos de esteroides mientras prepara la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Nosotros preferimos la plasmaféresis porque actúa más rápidamente y lo podemos hacer sin retraso. Ahora, nos ha pasado que el estatus epiléptico superrefractario persiste y se hace super refractario y uno dice, a ver, quiero ver el electroencefalograma, porque si el electroencefalograma tiene valor localizador, ¿qué quiere decir? Que las espigas vienen siempre del mismo lóbulo temporal izquierdo, por decir una estupidez. Yo le digo al cirujano que lo opere. Entonces lo bajo a SPECT, me fijo si le puedo hacer un SPECT o una resonancia magnética intraictal o un PET intraictal, cualquiera de las 3. Para mí lo más fácil, lo más rápido es el SPECT. Si le puedo hacer un SPECT intraictal y confirmo que es el lóbulo temporal izquierdo o es el lóbulo frontal derecho, le digo al cirujano que lo opere, porque la actividad eléctrica se origina en un punto identificable único. Ahora, si cuando le hago el SPECT, el paciente tiene, o el PET o lo que le haga, el paciente tiene distintos focos, y yo sáquenle el cerebro, no, ¿no es cierto? Entonces, cuando el SPECT tiene, o cualquiera de los estudios, tiene valor localizador, yo le puedo pedir al cirujano que lo opere. Por eso dice acá considerar la neurocirugía lesional. Y después hay otras estrategias, la hipotermia, la dieta cetogénica, que también la hemos usado, o considerar la terapéutica electroconvulsiva, hay algunos trabajos de drenaje líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera, que vamos a evaluar ahora. Próximo. Entonces, estas son las otras opciones terapéuticas para las cuales los niveles de evidencia están ahí expuestos. Son muy poca cantidad de casos, tanto para el erisoflorano, aún para la ketamina, cada vez el nivel de evidencia para la ketamina aumenta más. Hay drogas como la lidocaína, que pueden rescatar a los pacientes que son resistentes a la fenitoína. El verapamilo es una droga que no es un anticonvulsivante, ya lo sé que ustedes saben que el verapamilo no es anticonvulsivante, pero se utiliza para aumentar las concentraciones terapéuticas de los anticonvulsivantes. Lo hemos usado siempre y hemos fracasado siempre alegremente. Anda tocando. El magnesio, por lo que dijimos sobre la actividad sobre los receptores NMDA, la piridoxina a los chicos sobre todo, la cirugía resectiva, la estimulación vagal, nunca usamos estimulación vagal, marcapaso vagal nunca lo usamos para el estatus epiléptico, y la verdad que en los niveles de evidencia, fíjense que hay una sola cifra casi, no hay niveles de evidencia, se usa para la epilepsia refractaria, pero para el estatus epiléptico refractario, a pesar de que es una cosa muy sencilla de hacer, el marcapaso vagal no lo usamos nunca para el paciente que está en terapia intensiva. La estimulación magnética transcraneal también, cada vez hay más nivel de evidencia para esto. La terapia electroconvulsiva, cuando el estatus epiléptico es recalcitrante, súper refractario, pero acá hay que animarse. Porque ustedes tienen un paciente que si deciden hacerle electroshock, terapéutica electroconvulsiva, el paciente está con un anticonvulsivantes, no, le adelanto que no funciona así. Porque la terapéutica electroconvulsivante lo que hace es sincronizar. Y si vos lo tenés parcialmente sincronizado por las drogas, no actúa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenés que sacarle todas las drogas a un paciente con estatus epiléptico súper refractario. ¿Escuchás esto? Y recién ahí le tenés que hacer la terapéutica electroconvulsiva. Entonces,
Yo les sugiero, le doy una idea. Si alguna vez tienen que recurrir a esto, pónganle propofol al paciente. Pónganle propofol. Traigan el aparato para hacer terapéutica electroconvulsiva y 15 minutos antes le suspenden el propofol. El paciente se queda sin droga, se queda sin propofol en 15 minutos y ahí uno hace el choque. Porque lo que está escrito es que el paciente no tiene que tener drogas anticonvulsivantes. Y uno dice, pero no va a pasar nunca esto. Entonces hay que volar todas las drogas anticonvulsivantes, poner una droga de vida media muy corta, que es anticonvulsivante y es efectiva, y cuando uno decide hacerle el choque, se cierra la droga. Y esa para mí es la manera más efectiva. Pero los niveles de evidencia son iguales que para la música, que también hemos usado la sinfonía en si mayor para dos pianos, F447 de Mozart, que ya los chilenos habían descrito que sincroniza la actividad eléctrica cerebral. Pero hemos usado todo, hemos usado música, hemos usado terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcranial no. Y esto lo hemos usado, se usa, no solo se usa para la epilepsia, esto se usa para la depresión refractaria también, la estimulación magnética. Es una pavada hacerlo, pero para la etapa aguda nosotros no usamos eso. La próxima. Y acá está todo revisado, las alternativas, la ketamina, los esteroides, inclusive los anestésicos inhalados que no hemos usado. Y las no farmacológicas, la estimulación del nervio vago, la dieta cetogénica, la terapia electroconvulsiva. Esto para que vean que no es un delirio mío. Yo creo que lo hice a propósito, la diapositiva esta, para que no digan vino un loco a hablar de esta estupidez. La próxima. Bueno, con respecto a... Hay toda una discusión en la literatura, si los antagonistas como la ketamina deben ser usados antes. Sí. Y básicamente, en la base de datos Cochrane analizó 759 citas sobre ketamina en control de las convulsiones, sí. Pero había solo 3 estudios prospectivos en las 759 citas, con lo cual el nivel de evidencia es pobre, pero a través de todos los estudios de 110 pacientes adultos, porque se usa mucho en pediatría, la ketamina fue, útil en más del 50%, casi el 60% de los pacientes, y en más del 60% de los pacientes pediátricos. Los pediatras usan más ketamina que nosotros, creo que la saben usar mejor. La próxima. Los efectos adversos de la ketamina son raros y el outcome, la evolución, está pobremente documentada en la mayoría de los estudios. Esa es la limitación. Y además los terapistas intensivos no usamos lo que no usamos. Es un problema. Viste que no usamos lo que no usamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que como no lo usamos, no lo usamos. ¿Qué quiere decir? Que como no lo usamos, no la tenemos. No lo usamos. No la tenemos, no lo usamos. Entramos en ese círculo vicioso. No usamos lo que no usamos. Entonces, la ketamina, habría que pedirla, ¿no? No, ¿cómo habría que pedirla? Hay que tenerla. Hay que tenerla, porque si viene un estatus epiléptico refractario hay que tener la ketamina, porque cada vez los trabajos dicen que hay que usarla antes, porque además, si uno piensa fisiopatológicamente, el paciente, la fisiopatología de la refractariedad es porque me quedo sin receptores GABA, y tengo los receptores en MDA, y la droga es la ketamina y el magnesio. No usamos lo que no usamos. Igual la ketamina generalmente hay, porque los anestesiólogos siempre usaron ketamina. Sí, teóricamente hay, pero a veces no hay. Porque hoy las anestesias, viste, son remifentanilo, midazolam y propofol, remifentanilo, midazolam y propofol, y a veces un poco de enflorane, si se filtra por alguna rejilla. Es muy confortable la anestesia con midazolam, fentanilo, remifentanilo y propofol. Terminó la cirugía, abra los ojos, se acabó, contexto independiente. Vale. Esto es una cosa interesante, que hizo que el fenobarbital, una droga vieja, ¿no es cierto? Nosotros que somos viejos, más vieja que nosotros, que lleva bastante, aumentó el precio en Estados Unidos. ¿Por qué?
Porque resulta que tengo un paciente con estatus epiléptico refractario, que le fue mal con el midazolam, porque siguió convulsivando, que le fue mal con el propofol, que dijimos, bueno, basta, poner el tiopental sódico, y responde, 3 gramos, 4 gramos, 2 gramos, 6 gramos, responde. Le bajan el tiopental sódico, en el electroencefalograma empieza a aparecer de vuelta. Doctor, le bajamos el tiopental sódico, pero de vuelta tiene actividad epiléptica. Bueno, entonces, quiero que aprendan esto. Seguramente ya lo saben, pero yo como lo aprendí, quiero que aprendan a pensar siempre en la droga con la cual pasar después de la administración intravenosa. Usted tiene la betalol respondió. Poner la betalol por vía oral. Respondió muy bien al tiopental sódico, pero cada vez que se lo queremos sacar, a pesar de que tiene 3.000 miligramos de ácido valproico, 3.000 miligramos de levetiracetam, 400 miligramos de lacosamida, respondió al tiopental sódico. Bueno, démosle algo igual. Helpful for women, 80%. Respondió al tiopental, fenobarbital. ¿No? Suena lógico. Sí. Pero siempre hay que pensar así. Llegamos a hacer midazolam por vía oral en los pacientes que eran refractarios a todo, pero que al midazolam respondía. Cosa que no está escrito en ningún lado y seguramente debe ser una barbaridad. A falta de idea, buenas son las invenciones. Pero esto sí está escrito, por eso se lo traje. La utilidad del tiopental sódico en el estatus epilépticos super refractarios es del 90%. Y la utilidad del fenobarbital para el winning es el 80%. Y eso es barato, ¿eh? Acá en Argentina todavía es barato. La próxima. Bueno. Por supuesto que lo que está escrito es que si uno usa mucho tiopental sódico, propofol y midazolam, la estadía en terapia intensiva se prolonga y siempre que prolongamos la estadía en terapia intensiva en términos de que se prolonga la ventilación mecánica, ya sabemos nosotros. Nosotros nos encargamos de que el paciente se complique. Y es nuestra especialidad. Es nuestra especialidad. La próxima. 1.7 errores por paciente por hora. 1.7 errores por paciente por hora. ¿Nunca hicieron el ejercicio de fijarse cuántos errores por paciente por hora detectan? Y fíjense, un día que hacen que larguen la recorrida, anoten bien las indicaciones. A ver. Che, este hombre está con metoclopramida, moperidona, omeprazol y ranitidina. 2. Vas al otro. ¿No es cierto? Bueno, este paciente está con propofol por el estatus epiléptico y el anticonvulsivante de base que tiene no tiene. Otro. Vayan anotando por paciente para ver lo que sea. 1.7 errores por paciente por hora. Bueno, la lacosamida es buenísima, pero no hay por vía endovenosa. No es una droga para usarla como monodroga, como el levetiracetam, pero sí como coadyuvante del levetiracetam. Se pueden asociar levetiracetam y lacosamida, o lacosamida y la sola. La próxima. La dosis de carga 200 a 400 miligramos en 3 a 5 minutos. También es segura. Estas son buenas herramientas. Seguimos. Y una cosa interesante es el midazolam a altas dosis, la próxima, que demostró no tener más mortalidad o complicaciones que el midazolam a la dosis estándar, se puede llegar a 0.4 miligramos por kilo por hora, con una tasa de efectividad excelente para la suspensión de las convulsiones dentro de las primeras 48 horas, comparado con la dosis estándar, la próxima. Entonces, este es un estudio clase 3 que muestra que la utilización de infusiones de midazolam a altas dosis se asocia con una reducción en la tasa de recurrencia de las convulsiones a las 48 horas después de la discontinuación y puede estar asociado esto con baja mortalidad porque acorta el tiempo. Nada más que porque acorta el tiempo. Midazolam tiene el problema de ser lipofílico, que cuando uno lo suspende, bueno, nunca sabe cuánto tiempo va el paciente a tardar en despertarse. La próxima. Bueno, un poco de cosas, digamos, generales.
lo que decíamos recién, que en el estatus epiléptico que no responde, todo el mundo de buena voluntad tiene una idea distinta y eso va en las indicaciones. Viene uno y dice, la cosa mira, tenés razón, la cosa mira, que dijo guay. Levetiracetam, sí, ya le puse. Pero vino el neurólogo y le quiere poner valproico, ponele. Y al otro día le puse verapamina, porque tengo la clase y dice que el verapamina aumenta las concentraciones. Le dejé la misma droga, pero le agregué verapamina. Entonces el paciente en 5 días tiene 5 drogas antiepilépticas. Y eso es lo que no está bien. Entonces, de buena práctica, politerapia con 2 drogas antiepilépticas. Las dosis, o sea, ponerle las drogas, decir, fracasé con el levetiracetam cuando le hice la dosis correcta, no fracasé con levetiracetam. ¿Cuánto tiene? 1500 miligramos, pero hombre, ¿no? No le diste la dosis máxima. Fracasé con el valproico, pero ¿cuánto le diste? No, 15 miligramos kilo, está mal. O no anduvo la cosa mida. ¿Está con 400 miligramos cada 12 horas? No. Entonces no sabes si no anduvo. Evitar el cambio frecuente, las buenas voluntades que siempre hay. Utilizar drogas antiepilépticas con bajo potencial de interacción, lo que decíamos del levetiracetam y la lacosamida, que son drogas que en pacientes que toman medicación inmunosupresora o pacientes con HIV, uno no quiere que interactúen con las drogas antivirales. Utilizar drogas antiepilépticas con propiedades cinéticas predecibles. Utilizar drogas antiepilépticas sin toxicidad renal o hepática. Y evitar drogas antiepilépticas con actividad GABAérgica en la medida de lo posible, porque justamente lo que pasa es que los receptores GABA se van para adentro, en la medida de lo posible, pero la mayor parte de las drogas tienen alguna actividad GABAérgica. El tiopental sódico es GABAérgico, el fenobarbital es GABAérgico, todas las benzodiazepinas tienen una actividad GABAérgica. Bueno, 2 palabras más y terminamos. Seguimos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el estatus epiléptico convulsivo tiene una mortalidad a los 90 días de casi el 20% y a los 10 años el 3%. Estamos hablando que la morbilidad con secuela neurológica severa llega al 15%, que el deterioro del estatus funcional puede llegar al 25%, y que a los 90 días el 40% tiene una alteración marcada en el estatus funcional y el 43% tiene buena recuperación. ¿Cuáles son los factores asociados con pobre pronóstico de esto? La edad avanzada, la alteración de la conciencia. No estamos seguros si la duración de las convulsiones tiene que ver con esto. El comienzo con signos neurológicos focales, las complicaciones médicas asociadas, y la tasa de mortalidad en el estatus epiléptico de novo en pacientes hospitalizados puede llegar casi al 60%. De vuelta, tengo en terapia intensiva una chica joven o un hombre joven sin antecedentes de epilepsia que debuta con estatus epiléptico suprarrefractario, pensar en la patología autoinmune o paraneoplásica y empezar a pensar o en la plasmaféresis o en los bolos de esteroides o en la gamma globulina. Por favor, porque esos pacientes se van a la casa, y no dejen de pedirle una ecografía ginecológica a un paciente joven con estatus epiléptico, porque puede tener un cáncer de ovario o un teratoma de ovario, o un chico joven con un estatus epiléptico que no encuentra la causa porque no era epiléptico, que no se mueva de la cama sin tener una ecografía de testículo o una tomografía computada de tórax para ver si no tiene un timoma, si no tiene un carcinoma de células pequeñas, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, porque ¿no? Los pacientes jóvenes, nosotros que tenemos una selección adversa, la selección adversa de mi servicio tiene que ver con que el señor de 82 años con estatus epiléptico refractario, ni la familia pide que lo deriven a FLENI, ni los médicos quieren derivarlo a ningún lado. Entonces lo tratamos y vemos qué pasa. Pero si el paciente tiene 15, 16, 19, 20, 22, 35 años, que está con un estatus epiléptico refractario y no se sabe la causa, esos son los pacientes que tenemos nosotros. Tenemos esa selección adversa y a buena hora, ¿no es cierto? Porque los pacientes tienen que ir a los lugares donde más experiencia se tiene. Si yo mañana tengo que hacerle un ECMO a un paciente mío de terapia intensiva, yo lo quiero en un lugar donde hagan ECMO todos los días, no en mi servicio. ¿Se entiende eso? Eso también hay que tener
vamos a decir, la ética del manejo del paciente. Este paciente no es para este servicio, este paciente es para este servicio, ¿no? Y así se benefician los pacientes. Sí. En pacientes con terapéutica adecuada, la mortalidad de un estatus epiléptico puede ser del 8%. Ahora, si uso dosis insuficiente, si la ruta de administración es inadecuada, si hay retardo innecesario entre los tratamientos, si ventilo mal a esos pacientes, si no prevengo bien o no trato bien las complicaciones médicas y no tengo un electroencefalograma para guiar el tratamiento, la mortalidad es esta. Bueno, tal. Sí. El estatus epiléptico refractario, a los 3 meses la mortalidad se muere casi el 40%. Factores asociados a pobre evolución en el estatus epiléptico refractario, la causa, la edad, la duración acá sí de las convulsiones, la presencia de coma, el tipo de estatus epiléptico, el Apache 2. ¿Qué es esto? Sí. Seguimos. Una cosa interesante. Miren esto. A propósito del electroencefalograma. Nosotros que somos ancianos de la terapia intensiva, siempre nos llamó la atención que el posoperatorio del hematoma subdural sí era complicado, porque son ancianos, ahora cada vez son más jóvenes porque se usa mucho la anticoagulación, se usa razonablemente la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular, o el médico es más proclive a dar anticoagulantes que los que se usaba hace 30 años, que era, en mala palabra, salvo para el tromboembolismo de pulmón, ¿no? La mayor parte de los pacientes fibrilados no recibían anticoagulación. Y hoy vemos mucho hematoma subdural. Pero sí, hace 30 años nos parecía a todos los terapistas que el hematoma subdural era un posoperatorio muy complicado. Porque eran ancianos, porque había mucho delirio, porque había pacientes que después del posoperatorio hematoma subdural no se despertaban. Dice, doctor, ¿cómo está mi padre? Dice, todavía no se despertó. ¿Pero le sacaron la sangre? Sí, le sacaron la sangre. ¿Le hicieron una tomografía computada? Sí, le hicimos. Aclaro que nosotros éramos terapistas residentes cuando recién empezaba la tomografía computada. Aclaro. Con lo cual, hacer una tomografía computada era una cosa muy... Era como decirle hago un PET hoy al paciente internado. Nos llamaba la atención que era muy complejo el posoperatorio. Y se moría el 16% de los pacientes en el posoperatorio hematoma subdural. No, se excitó, se arrancó el tubo, se broncoaspiró. Le pasaba de todo y resulta que lo único que había que hacer era el hematoma subdural, que lo hacían los indios, los incas en Machu Picchu. Tranquilo. Poné la próxima. Fíjense esto. Estatus epiléptico asociado al hematoma subdural. Número de hematomas subdurales, número de pacientes con estatus epiléptico. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó en los hematomas subdurales? Resulta que los hematomas subdurales ahora vienen con el chip de estatus epiléptico. No. Es que acá los terapistas empezamos a usar el electroencefalograma para ver qué diablo le pasaba al estatus epiléptico que no se despertaba. ¿Por qué diablo no se despierta este señor que tiene una tomografía perfecta, que le drenaron perfecto el estatus epiléptico, que le quedó un higroma de morondanga? ¿Por qué no se despierta? Bueno, porque tenían estatus epiléptico no convulsivo. Y esta curva de aumento del estatus epiléptico en el hematoma subdural tiene que ver con la utilización del electroencefalograma. Dice, no se despierta, le pongo el electroencefalograma, no, tiene un estatus epiléptico no convulsivo. Porque la corteza se irrita mucho con el hematoma epidural, con el hematoma subdural o el hematoma extradural. Se irrita la corteza, sobre todo en los viejos. La próxima. Entonces, no es que aumentó la incidencia de estatus epiléptico en el hematoma subdural, aumentó el diagnóstico del estatus epiléptico en el hematoma subdural. Bueno, creo que con esto terminamos la próxima. Listo. Bueno, muy bien. No, por hoy. Disculpe, que fue un poquito. ¿No? ¿Alguna pregunta? Sí. Digamos,
por ahí la mortalidad que ponías al principio tenía que ver con el estatus convulsivo. Digamos. El estatus no convulsivo, que al inicio de eso, que se presenta como estatus convulsivo, ¿qué se sabe en cuanto a la mortalidad y cuál es? La mortalidad del estatus epiléptico no convulsivo es del 42%. Lo que sí hay que saber que el estatus epiléptico no convulsivo no se muere como consecuencia del daño que el estatus epiléptico le genera al cerebro, sino como consecuencia de probablemente del sobretratamiento que tengan estos pacientes. Y es lo que nos pasa siempre a los médicos. Cuando tratamos un objetivo, no tratamos al paciente. Porque si el paciente tiene esto, y esa es la manifestación del estatus epiléptico no convulsivo, yo no lo necesito intubado, ventilado y dormido con midazolam propofol. Yo lo necesito despierto y que tenga el estatus epiléptico hasta que lo logre cohibir con la cosamida, con levetiracetam o con alguna cosa que le esté dando. Pero si yo me excedo en el control de la actividad eléctrica del estatus epiléptico, porque digo, no le saques el propofol porque sigue teniendo actividad eléctrica, y cuando le bajo las drogas, en realidad lo que tiene el paciente es una mínima manifestación clínica del estatus epiléptico no convulsivo, yo tengo que tolerar esa anormalidad eléctrica, porque si no le pongo la morbilidad que la terapia intensiva tiene en función de la persistencia de la ventilación mecánica, de la persistencia de la sedación, de la persistencia del coma farmacológico, que lo va complicando al paciente, como todos nosotros sabemos. Entonces, hay que mirar bien cuáles son las manifestaciones del estatus epiléptico no convulsivo. Una cosa es que el paciente por el estatus epiléptico no convulsivo, cuando yo le desciendo las drogas, el paciente está en coma, y otra cosa es el paciente que tiene un trastorno ideatorio, o que tiene una fascia leve, o que tiene un twitching facial, o que entra y sale de episodios de ruptura de contacto en forma muy seguida, digamos, de muchos episodios, pero que no le afectan, que no le generan una morbilidad ni mortalidad aumentada. La mortalidad del estatus epiléptico no convulsivo hay que tener cuidado porque se la podemos poner nosotros con el fundamentalismo de tratar la onda y no de tratar lo que el paciente tiene. Va por ahí.